quería leer un texto. Vamos a seguir con el libro de Zacarías. Zacarías 4:6. Un texto bastante conocido por todos nosotros, que dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con mi ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vemos de que la semana pasada estuvimos viendo dos visiones que tuvo Zacarías. Una, aquel joven de que dice que iba con un cordel para medir la ciudad, para calcular cuáles eran sus fuerzas, su poder, para hacer a ver la seguridad que iba a hacer de lo suyo. Y luego veíamos de que de la misma manera Dios se revelaba y le decía de que él iba a ser ese muro de fuego alrededor que lo iba a cuidar. Y veíamos de que era algo bonito, diciendo: derriba, no pongas muros, porque decíamos que los muros al final son como puertas cerradas, que no dejan entrar a otros. Pero vemos que para el enemigo no tiene mucho interés. Sin embargo, aquel muro de fuego que ponía el Señor, aquel sí de que era una seguridad. Vemos cuando David decía: mas tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. A pesar de que estábamos viviendo momentos duros, le perseguía a su hijo Absalón para matarlo, pero aún así decía: tú eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, que decía el Señor el otro día, mi gloria estará en medio de vosotros. Y el que levanta mi cabeza. Aleluya. Qué confianza, diciendo: yo no estaré derrotado, yo no estaré caído. Iré con la cabeza bien alta, porque el Señor está conmigo, porque Él es el que me levanta. Aleluya. Y vimos también de que no había impedimentos para poder entrar y ser parte del pueblo de Dios. Que, como decíamos, esos muros estaban quitados, que el Señor iba a ser nuestro protector. Pero también estuvimos viendo de que Satanás estaba ahí para acusarnos. Qué cosas, Veíamos de que estaba ahí para acusarnos, porque decía que nuestras vestiduras eran viles. Nuestro vestido estaba sucio por nuestro pecado. Eso es lo que venía a decir. Estáis manchados. Vuestras vestiduras son viles. No estáis aptos para poder venir aquí delante de la presencia de Dios. Pero estuvimos viendo cómo en aquella representación simbólica del sacerdote representando al pueblo, cómo el Señor había cogido aquellas vestiduras viles, las había quitado, había limpiado su pecado y las había vestido con vestiduras de gala. Nos había hecho aptos, santos, para poder estar delante de la presencia de Dios, vestido dignamente para poder estar ahí en comunión con el Señor. Y también vimos aquel renuevo de Jesús, aquel que decía que iba a salir del linaje de Jesús. Que fijaros cómo lo describe Juan allí en el Apocalipsis. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. El que era también antes que David. Y luego hay otro texto, ¿no? que también dice: y el que será después, la luz que resplandece en nuestras vidas. Qué seguridad es lo que estuvimos viendo. Aquel que dice que limpió nuestro pecado. Importante cuando hablamos de que decimos: nuestro pecado ha sido limpiado en la raíz de David, en el renuevo, antes y después. Que decíamos: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado
de todo pecado. Nos ha vestido de gala, de santidad. Ha roto el velo. Tenemos acceso ahí al trono de la gracia. Y ahora vemos de que tenemos una quinta visión, que dice de que es revelada a Zacarías. Aquella visión del candelabro de oro. Y primero tenemos que recordar bien qué era lo que le estaba mostrando. Y como decíamos, el plan de Dios era la reconstrucción del templo de Dios. Que Dios iba a habitar en medio de su pueblo, que le iba a proteger, que nos iba a proteger a cada uno de nosotros, que estaría siempre con nosotros en esa construcción de ese templo. Y tenemos que tener la certeza de que cuando estamos construyendo el templo, cuando estamos en la voluntad de Dios, Dios está con nosotros. Dios no está con nosotros en todo momento. Dios está con nosotros cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, aquello que Dios nos ha llamado a la reconstrucción de su templo. Igual que dijo cuando el Señor le llamó, por tanto, id y decía, y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñarles que guarden todas estas cosas. No decía. Y luego continúa diciendo, ¿no? Porque le decía, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Pero cuándo? Fijaros, en Zacarías le decía, yo estaré con vosotros cuando estéis reconstruyendo este templo. Y el Señor prometió lo mismo, cuando estaríamos reconstruyendo ese templo que ahora somos tú y yo. La nación, el pueblo, el reino de Dios. Dice, yo estaré con vosotros en cada momento. Que vosotros os pongáis a trabajar para construir aquel lugar donde la presencia de Dios va a morar. Que hoy podemos decir que es su iglesia, que somos tú y yo, reconstruyendo ese templo para que el Dios vivo pueda habitar en nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor estaba diciendo en todo momento, que Él quería tener esa relación contigo, conmigo, la misma que tenía con Zacarías, de poder compartir, de poder trasladar esas visiones, ese plan, de poder compartir su reino, su templo con Él. Y como decíamos, Dios quiere tener una relación personal como la tenía con Zacarías, un encuentro personal, íntimo, no un acceso así como alguno que te vaya. No, Él, de los momentos más íntimos, poderlos compartir contigo, tener esa libertad de poder entrar en cualquier momento en contacto contigo. Y vemos de que en Zacarías 4:1 dice que vio el ángel que hablaba conmigo, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que he despertado de un sueño. Fijaron la relación que tenía. Vemos de que dice que vino, que lo despertó y porque se encontraba como si sería en un sueño. Que muchas veces nosotros también nos encontramos como si sería en un sueño. Pero ese sueño muchas veces es una fantasía que estamos viviendo. No es acorde a la realidad que Dios tiene. Por eso viene y nos despierta. Para que podamos entender. Fijaros cómo Pablo expresa eso a los Efesios. Dice, por lo cual, dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Para que puedas ver el plan, la voluntad de Dios que es perfecta. Y vemos de que Dios quiere tener esa relación con cada uno de nosotros. Pero que esa relación va a ser a través de su palabra, a través de hablarnos. Por eso tanta insistencia que leamos la palabra de Dios. Porque Dios nos va a hablar a través de su palabra. Él va a venir y va a traer palabra de Dios para tu vida. Y vemos de que así fue, ¿no? Dice de que vino a Zacarías en esa relación que él tenía, una relación que no le importaba que estaba durmiendo, que le iba a decir, oye, despierta, que tengo algo interesante que decirte, que quiero algo importante que compartir contigo. Qué intimidad, qué estar uno abierto, aunque en cualquier momento, no, déjame que estoy durmiendo. No importa que esté durmiendo, que esté haciendo lo que sea, cuando viene algo de parte del Señor, es bueno para nuestra vida, lo anhelamos y lo deseamos.
y no nos importa que nos interrumpa cualquier cosa nuestra, porque sabemos que aquello que viene del Señor es mucho mejor que todo aquello sueño que podamos tener, que al final llega la mañana y desaparece. Y dice de que vino palabra del Señor diciendo, ¿no? Allí Zacarías 4:8 dice, vino palabra del Señor a mí, diciendo. Por eso te digo, lee la palabra de Dios. Estate las cosas de Dios. Porque seguramente de que vendrá una palabra de Dios, y espero que en esa mañana te venga palabra de Dios para tu vida. Que Dios te pueda hablar, que te pueda mostrar aquello, cuál es el plan que tiene para ti. Y que solo se consigue en una relación. Además esa palabra, ese despertar muchas veces del sueño, esa relación íntima, solamente se puede tener si no hay condenación en nuestras vidas, si no nos estamos escondiendo de Dios porque hay una acusación sobre nuestras vidas, sino que pensamos que somos aptos para poder entrar, como decía en el escritor de los Hebreos, no entrar confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tiene que haber en nosotros esa seguridad, como decíamos, y por eso seguimos con las visiones de Zacarías. Porque la semana pasada nos dijeron que podíamos entrar con libertad, que nuestras vestiduras habían sido limpiadas, que somos santos, santificados delante de Dios, que nuestro pecado ha sido perdonado y tenemos esa oportunidad de poder tener esa relación íntima con Dios. Y en esa relación yo puedo recibir esa palabra, que es para mí, confiadamente, yo sé que es para mí. Dice que le despertó el Señor. ¿Cuánto le gustaría que el Señor te vendría así a medianoche y te despertaría, y te traería una palabra de Dios? Dice de que le despertó el Señor y le dijo, ¿qué ves? ¿Te figuras que venga el Señor y te diga, ¿qué ves? Y fijaros lo que dice Zacarías, porque estaba teniendo una visión. He mirado, y aquí un candelabro de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encendidas encima del candelabro. 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda, representando aquellos 2 olivos a Josué, el sacerdote, y Zorobabel por la parte del reino del rey. Al final lo que estaban representando simbólicamente, recordaros que al final todo decía, anteriormente estuvimos el domingo pasado diciendo, estos eran simbólicos de lo que iba a ocurrir. Y estaba representando simbólicamente a Cristo como sacerdote y como rey, que era como si iba a construir su templo. Su templo, al final, el artífice iba a ser sacerdote, iba a ser rey. Lo mismo que su templo, que su reino, va a ser construido de la misma manera. De sacerdote, ¿por qué? Porque era el que hacía puentes entre el cielo y la tierra. Entre el creador y la criatura. Entre el pecado y la santidad de Dios. Sin ese puente que estuvimos viendo la semana pasada, sin ese sacerdote, sin ese intermediario, en medio aquel que nos limpió las vestiduras, imposible de poder construir ese templo, pero que será también el reino de Dios. Y lo decíamos, de rey, porque él reinaría para siempre. Aleluya. Dice de que su reino, ¿no?, destruirá los otros reinos y que reinará por siempre. Qué bueno es cuando estamos mirando, decíamos, aquella piedra no cortada allí en Daniel, aquella piedra no cortada de mano de hombre que descendió, rodó y fue contra aquellas piernas de hierro y de barro, la destruyó, y aquella estatua con aquellos 4 reinos se desmoronaron, fueron destruidos. ¿Qué es lo que pasará?
¿Qué nos dice Apocalipsis? De que al final ese reino vendrá. Destruirá los reinos naturales. Y dice, y reinará por siempre. Aleluya. Aleluya. Lo que estaba simbolizando era el reino de Dios. Aquí hablándole del templo, de aquella construcción. Pero nos estaba hablando de algo mucho más. De aquello que iba a construir para siempre. Donde su presencia iba a estar eternamente reinando. Y todo en aquella visión. Y Zacarías, fíjate, pregunta, ¿qué es esto, Señor mío? Yo me admiro de estas personas, qué humildad, se ponen allí delante del Señor, traen una visión. Cualquiera de nosotros diría, no, esto es, empezaría a sacar allí conclusiones, porque parece que no lo sabemos todo, no, esto quiere allí. Sin embargo, el profeta le dice, pero ¿qué es esto, Señor? Se me va de mi alcance. ¿Qué es lo que tú me quieres mostrar? Qué bueno sería cuando las cosas no entendemos, es más que empezar a sacar conclusiones nuestras humanas. Iríamos a donde el Señor y le diríamos, Señor, pero ¿qué me quieres decir? ¿Qué es esto? Que no lo tenemos que saber todo, y mucho menos las cosas de Dios, porque ni tenemos la capacidad muchas veces de poderlas entender. Pero Zacarías le dice, ¿qué es esto? Señor mío. Y fijaros lo que le dice el Señor. ¿No sabes qué es esto? Me muestra esa visión y un poco diciendo, pero tú no sabes al final. Tú no sabes de que Cristo reina. Es cosas que deberíamos de saber. Porque muchas veces no sabemos en los procesos. Pero tenemos este libro. Y sabemos al final de la historia. Que su reino se establece por la eternidad. Que Cristo reina. Que nuestro enemigo dice que es echado allí al fuego, ¿no? Al lago de fuego. Destruido, encarcelado por toda la eternidad. Y que nosotros reinamos con Cristo. Y dice, ¿no sabes qué es esto? Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército. No con ejército. Dice, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué gran... Cuando uno lee estas cosas, al final uno como que parece que las cosas se las tiene que ganar uno, que tiene que estar luchando en sus fuerzas, a ver si yo lo consigo y voy a esforzarme y mira sus fuerzas. ¿Y qué pasa? Que caemos a mitad de camino. Porque aunque hayamos salido decididos, nuestras fuerzas no son suficientes. Nuestras armas son carnales y muy difíciles de luchar contra nuestro enemigo. Pero el Señor dice, esa construcción de ese lugar donde mi presencia va a habitar y vais a poder compartir vosotros, vais a poder venir aquí a la casa a estar. Dice, esto no lo vais a construir ni con ejército, ni con fuerza, ni con sabiduría humana, sino con mi espíritu. Mi espíritu va a ser el que va a ir delante de vosotros, peleando, haciendo, echando fuera todos vuestros enemigos. Acordaros que estaban los enemigos alrededor, empeñados en no dejar construir el templo. Igual que ahora. Nuestros enemigos empeñados en derrotarnos y que esa construcción del templo quede a la mitad. Tienen esas pocas fuerzas que tenemos, pisotearlas para que no concluya la obra. Y Dios dice que quieres que camines, pero que no en tus fuerzas. Dice, el Señor quiere que tú construyas, pero no en tus fuerzas, porque abandonarás. Él dice, tú sigue trabajando poco a poco, pero no en tus fuerzas.
sino en mi espíritu. Y por eso Pedro decía, humillaros pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los ensalce cuando sea el tiempo. Echando, decía, toda vuestra ansiedad sobre Él. Que tenéis problemas, que tenéis dificultades, que ya parece que no podéis más, echarlo sobre el Señor, descansar en el Señor, porque dice, Él tendrá cuidado de vosotros, de cada uno de vosotros. Solamente humillaros y dejar que sea el Señor el que trabaje en esa reconstrucción. No penséis de que lo vais a hacer vosotros porque sois mejores o más fuertes, sino humíllate. Dice que el poder de Dios se perfecciona en esa debilidad. Diga el débil, fuerte soy en el Señor, no en tus fuerzas. No quieras hacer como aquellos que, no, David cuando quiso contar a ver cuánta gente tenía, le salió muy mal. No hagas censos a ver cuáles son tus fuerzas. No midas tus fuerzas porque no te van a valer para nada. Igual construirás un poco, pero además será sobre la arena y caerá abajo. Y vemos, ¿no?, de que no tenemos que ir con nuestra fuerza. Y quería que podríamos ver cómo actuó Josafat, rey de Judá, ante una situación de prueba que dice que le superaba. Dice, se vio en una situación de que era superado por aquello de que estaba en sus manos. Vinieron, dice, sus enemigos a hacerle guerra, Moab, Amón, y dice que otros de los amanitas, ¿no?, dice que vinieron a hacerle guerra contra él. Sus enemigos al final siempre vuelven. Aquí hay un anuncio de que ponen todos los años o ponían por lo menos antes todos los años de turrón, que decía, vuelve a casa por Navidad. Y era muy famoso, ¿no? Vuelve a casa por Navidad. El enemigo siempre vuelve. Y salían, además, para ir en contra de ti. Además, fijaros, esos enemigos que le vinieron fueron aquellos que Dios perdonó en ese transcurso de conquistar la tierra eterna. Por eso, cuando tú crees que dejas a un enemigo y no lo haces, que no lo exterminas del todo, volverá contra ti. Aunque aparentemente digan, no, es pequeñito, ¿os acordáis de Amalek? Mata hasta los niños de pecho. Ay, pobrecitos, sí, los pobrecitos crecerán y serán gigantes. Y vendrán contra ti. Y dice de que vinieron contra Josafat. Se aliaron. Y nuestros enemigos se alían para venir en contra de nosotros. En contra de aquello de que queremos reconstruir. Que queremos edificar. Y siempre vuelven. ¿Por qué vuelven? Porque los enemigos piensan que ese territorio les pertenece a ellos. Aquello donde el pueblo de Dios había sentado sus enemigos también pensaba que era propiedad suya. Y el enemigo piensa de que tú eres propiedad de él. Satanás piensa de que tiene derecho sobre ti. Eso es lo que piensa él. Porque dice que el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Y él viene a reclamar, podríamos decir, lo suyo. Se presenta allí con mucha, no sé, si con mucha cara o sinceramente, no sé, pero reclamando lo suyo. Este me pertenece. Que fue lo que hizo allí delante de Dios cuando estuvimos viendo la semana pasada. Y el Señor le reprendió. Y tú y yo al final también tenemos que estar con esa actitud de decirle, cállate ya, Satanás. Yo he sido redimido por la sangre del Cordero. Yo he sido un tizón, como decíamos, arrebatado de ese incendio. Claro que en un momento estuve entre las llamas. Pero Cristo me redimió, me sacó de ese infierno
y ahora soy libre. Y es algo que tenemos que aprender. Los enemigos vienen siempre contra nosotros. Quieren pedir sus derechos sobre nosotros. Pero nosotros hemos sido redimidos a través de la sangre del Cordero. Amén. Y eso no quita que dice que Josafat tuvo temor. Y eso no quita de que aunque muchas veces sí sabemos de que Cristo nos ha redimido, pero es verdad de que muchas veces hay temor porque el enemigo viene y viene a hacernos guerra y viene a matarte. No viene a traerte un premio. Viene a destruirte, a tirar por tierra todo aquello que hayas construido. Todo aquello que represente algo del Señor lo quiere barrer, exterminar. Y así es a lo que viene. Dice que Josafat tuvo miedo. ¿Te ha pasado a ti de tener alguna vez ese temor? De ver las dificultades, los problemas, cómo se levantan los enemigos contra ti. Y dices, Señor, ¿y ahora yo qué hago? Si yo no puedo contra todo esto. Nos ha pasado, ¿no? Que hemos dicho, Señor, pero esto me viene grande. Esto me supera. Y así estaba Josafat. Estaba en esa sensación de decir, se han levantado, se han unido todos mis enemigos para venir en contra de mí y seré destruido. Porque uno mira sus fuerzas y ve que no son muchas. Y si somos sinceros y miramos nuestras fuerzas, estoy hablando de nuestras fuerzas naturales, vemos que no son muchas, que más bien somos débiles y que a veces hasta enemigos pequeños nos tiran al suelo y nos humillan y nos abofetean, como decía Pablo, aquel mensajero de Satanás que viene y me abofetea y me humilla y me tira al suelo. Pero qué bueno que Pablo decía, pero he rogado al Señor. Pero el Señor le dijo, aprenda a descansar en mi gracia. A confiar en Dios. Y muchas veces ante esas dificultades, ese temor que ha habido en nuestras vidas, hemos querido darle una solución humana. Hemos querido ayudar a Dios. No vaya a ser que a Dios le venga esto un poco grande, le voy a echar una manita. Y hemos cogido armas naturales para querer ayudar, por decirlo de una manera, a Dios. Hemos echado mano de aquellas armas que sabíamos de que eran carnales, que desagradaban al rey. Hemos ido a buscar socorro allí donde sabíamos que no teníamos que ir a pedir socorro. Hemos puesto nuestra confianza en las cosas naturales muchas veces, cuando la lucha era espiritual. Y así nos hemos visto muchas veces. Nos hemos asustado, hemos salido corriendo y hemos dicho, me voy a por las armas naturales, que esas las domino bien. Que esas he estado toda la vida manejándome entre ellas. Pero eso no es lo que Dios quiere. Y vemos de que en ese querer no buscar donde no debemos, solemos fallar. Fijaros, dice que Senaquerib, el rey de Asiria, vino a conquistar Judá. Y ahí estaba el rey Ezequías, además un rey de que buscó al Señor. Como iban todos los reyes, que más o menos eran todos bastante malos, no, este se levantó y dice que buscó. Buscaba al Señor. Pero cuando el rey de Asiria dice que vino a pelear contra él, y además escuchando lo que había hecho todos aquellos reinos de que habían peleado con él, que los había vencido, dice que fue a pedir ayuda a Egipto. Fijaros, viene el enemigo contra el pueblo de Dios y lo que hace es pedirle a otro pueblo humano, carnal, ayuda.
Y fijaros el profeta Isaías cómo lo describe. Duramente, de ese acto, de querer poner su confianza en la ayuda militar, que en aquel momento Egipto se la podía dar. Y fíjate lo que le dice, los egipcios solo son hombres. Eso es lo que le dice el profeta Isaías. Los egipcios solamente son hombres, no son dioses. Y tú cuando vas y quieres poner tu, por decirlo, no quieres buscar armas, te quieres apoyar, cuando quieres buscar que alguien te ayude, mira a ver a dónde vas. Mira dónde quieres poner tu confianza. Porque muchas veces estamos en un peligro, en una batalla que es real y verdad y tenemos miedo. Pero yo no le puedo ir a pedir socorro, a que me ayude cualquiera. Aquel que también tarde o temprano se va a levantar contra mí. Aquel de que al final no deja de ser más que otro hombre. ¿Cómo lo expresaba Isaías? Los egipcios no dejan, solo son hombres. No son dioses. Y mucho menos no es el Dios Todopoderoso. Y le dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Dice aquellos que están poniendo su confianza. Eso se lo está diciendo al rey Zacarías. Oye, Ezequías. Se lo está diciendo. Y fijaros de que estamos hablando que era un hombre de que se volvió al Señor, que estaba buscando al Señor, que estaba poniendo el pueblo, por decirlo, ordenando para que buscarían al Señor. Como nosotros, que muchas veces estamos en ese camino de buscar al Señor, de querer hacer conforme a la voluntad de Dios, pero en un momento de crisis, en un momento de angustia, en un momento salimos y nos vamos en lo natural. Que me he quedado sin trabajo, que tengo una situación y al final cogemos un trabajo que sabemos que no es para nosotros. Que me ha pasado una situación y al final echamos mano de algo que sabemos que no es la correcta, que no es la que Dios quiere. Es como una huida hacia adelante, pero al final hay solamente un precipicio. Y Isaías le dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. Y fijaros lo que les dice, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Hay de los que están mirando en sus fuerzas, en aquellos que les ayudan carnalmente a su alrededor, y apartan su mirada de Dios, el único que les puede salvar. Serán destruidos. No alcanzarán aquel propósito que tienen para sus vidas. Y así fue. Egipto los abandonó. Cuando tuvo él sus problemas, le dijo a los demás, mira, cada uno que se busque lo suyo. Yo ya tengo mis problemas. Yo me tengo que preocupar de lo mío. ¿Me va a preocupar de este? Ay, cuántas veces hemos confiado en personas. Y pensábamos que nos iban a ayudar, que nos iban a defender, que iban a estar con nosotros. Pero cuando les ha salido sus problemas, nos han abandonado y como si no te conocieran de nunca. Porque al final cada uno mira su interés. Y te dejarán a los pies de los caballos para que te pisoteen. Y Isaías le dice a Ezequías, hay de los que van a buscar a Egipto. Hay de los que su confianza la ponen en el ejército, en su fuerza, en hombres. Y no miran al Señor. Serán destruidos. Que no nos pase eso a nosotros. Que no apartemos, que no confiemos en lo que tenemos, en lo que somos, en la ayuda, que mucho menos en la ayuda que otros nos puedan prestar. Porque vas apañado. Vas apañado como tú quieras sobrevivir con la ayuda de otro que está igual que tú o peor que tú. Sino centra tu mirada en aquel que te puede ayudar. Y dice que Egipto los abandonó. Como nos han abandonado tantas veces.
Esto no es nada nuevo para nosotros. Hemos puesto nuestra confianza en muchas cosas antes de ir al Señor. Hemos estado desesperados y hemos echado mano a lo primero que teníamos, pensando de que eso nos iba a salvar. Y al final nos han abandonado, nos han dejado ahí delante de nuestros enemigos para que hagan lo que quieran con nosotros. Pero solamente vemos de que Ezequías vence cuando se ponen a buscar al Señor. Y era difícil, iban allí, el rey de Asiria iba allí debajo de las murallas y le decía a todo el mundo, vais a perecer y tal, no confiéis en vuestro Dios, mirad todo lo que he hecho al resto de naciones que confiaban en sus dioses. ¿Dónde están? Destruidos, vosotros seréis igual. La lucha era difícil. Y había voces diferentes que oías, y nosotros oímos voces diferentes, oímos, ¿para qué vas a buscar al Señor? Y otros, sí, busco al Señor, y tú estás ahí entre medio, ¿a quién le hago caso? Pero el profeta decía, bien, aquellos de que buscan ayuda en armas carnales, perecerán. Aquellos que buscan al Señor, que ponen su confianza, como Ezequías terminó haciendo, poniendo su confianza solamente en el Señor sin escuchar, no esas voces. Dice que una de las veces de que subió, bueno, la última vez que subió, porque cuando tú pones tu confianza en el Señor, dice que vino allí y que salió el ángel del Señor y que los desbarató y mató a todos los valientes de los asirios. Porque Él es el que pelea por su pueblo. Dice, no con ejército, no con fuerza, más con mi espíritu, que es el que va peleando delante de nosotros, que es el que nos va dando la victoria. Y fijaros, dice de que vino allí Senaquerib, de que vino insultando, provocando, pero que el ángel salió, fueron derribados, se tuvo que ir para su tierra avergonzado. Cuando tú peleas y pierdes, te vas avergonzado. Y Senaquerib se fue avergonzado, humillado. Dice que cuando volvió, sus propios hijos lo mataron. Porque aquellos que al final son derrotados, mueren. Pero qué bueno que a nosotros eso no nos pasa. Los que creemos en Cristo, dice Pablo a los romanos, pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Oyendo esas dos voces, la pelea grande, en juego tu vida. Uno, ríndete y ponte en manos de tus enemigos. Y chillando, insultando desde abajo de los muros, diciéndote, serás derrotado como es derrotado al resto. Y de arriba, otra voz, confía en el Señor. Que aquellos que confían en el Señor no serán avergonzados, sino que serán librados. Y vemos de que Josafat, ante esa dificultad que había, que sus enemigos habían levantado y tenía que tomar una decisión que hacía, son mucho más fuertes y mucho más poderosos y son mucho más que nosotros. Dice que no buscó humanamente, no buscó en sus fuerzas, sino dice que se humilló delante de Dios. Qué bueno que cuando hay problemas que no echemos mano a lo primero, no tomemos la salida rápida y fácil, sino que busquemos al Señor en todo momento. Dice que clamó, que ayunó para consultar al Señor y que se puso allí en pie y le empezó a decir quién era Dios. Y decía, no eres tú, Dios de los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en tu mano tal fuerza que no hay quien te resista. No eres tú muro de fuego alrededor nuestro. Era lo que le estaba diciendo. ¿No eres tú aquel que ha dicho todas estas cosas? Y nosotros tenemos que decir, Señor, pero tú eres el que has dicho que vas a estar alrededor de nuestra.
guardando nuestras vidas. Y allí dice que Josafat dice de que viene y dice, iremos a tu casa y nos presentaremos delante de ti. Josafat tenía en el templo, todavía no había sido destruido. Pero fijaros la expresión que tiene. Dice, iremos allí, a donde está tu presencia, donde está tu nombre, con nuestros problemas, con nuestra situación, porque sabemos que tú escuchas. Qué bueno es qué seguridad tenía Josafat. En la prueba, en la dificultad, estamos hablando pruebas de que iba en juego su vida y la de todo el pueblo. Y aún así, dice de que fue a buscar al Señor con la convicción de que su presencia estaba en aquel lugar. Como decíamos anteriormente, yo estaré en medio de vosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabiendo que, dice, clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás. Aleluya. Qué confianza es la que tenía Josafat. Dice, a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué haremos? No sabemos qué hacer. Y muchas veces nos vemos así, no sé qué hacer. Pero a ti vuelvo mis ojos. En ti pongo mi confianza. Tú me librarás. Era lo que le estaba diciendo Josafat. Y fijaros la respuesta del Señor. Dice, no temáis porque no es vuestra la guerra. Porque no es vuestra esta batalla, sino es de Dios. El que se mete con un hijo de Dios se mete con el Padre. Dice, y no es vuestra la batalla, la guerra, sino es de Dios. Contra el que se meten es contra Dios. ¿Qué palabras aquellas de Samuel, cuando desechaba al pueblo allí a Samuel y Dios le dice, no te están desechando a ti, me están desechando a mí, porque tú me representas a mí. Y aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que representamos a Dios, no se meten contra nosotros. No se meten contra el pastor, no se meten contra ninguno de vosotros, se están metiendo contra Dios. Porque como personas no tienen nada contra nosotros, sino somos aquello que representamos, que es a Dios. Y el Señor dice, tú no te preocupes. La guerra, la batalla no es contra ti, sino es contra mí. Por eso no hace falta ni que tengas ejército, ni que tengas fuerza, porque no eres tú el que vas a pelear, sino soy yo. Dice, no temáis, no tengáis miedo delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la mía, sino la de Dios. Y nos toca a vosotros pelear. Y hay que aprender, porque muchas veces queremos pelear las batallas que le corresponden a Dios. Y pensamos de que nosotros, claro, ¿cómo nos vamos a ver con fuerzas? En una batalla que está preparada para Dios, vamos nosotros allí, que justamente podemos con nuestra vida a pelear esas batallas. Y el Señor dice, estar quietos, pararos, no tienes que hacer nada, contempla, ve lo que Dios va a hacer. Está tranquilos. Al final lo que le estaba diciendo, ¿no? Estaros quietos y mirar la salvación de Dios para con vosotros. Eso es lo que le estaba diciendo. Solamente confiar en Dios. Poner vuestra mirada en Dios. Y veréis cómo Dios os libra de esta situación. Tranquilos, porque yo estaré con vosotros. Y cuando llegó la hora de esa batalla, de esa pelea, ellos no salieron a pelear. Dice que salieron allí a alabar al Señor. Glorificaban en alta, en fuerte voz, alabando al Señor.
Y a nosotros no nos corresponde el pelear batallas que son de Dios, sino que nos corresponde glorificar el nombre de Jesucristo, que es el que peleó, el que venció y el que derrotó a nuestro enemigo, al que los puso, dice, bajo sus pies. Y nos dio esa libertad. Y nos hizo parte de ese templo, de ese reino que siempre permanecerá. Y fijaros lo que le decía Josafat, ¿no? Que decía, creer en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Qué palabra de ánimo. Decía, no os preocupéis, no tengáis miedo, seguir alabando al Señor, glorificando a Dios. Creer en vuestro Dios y estaréis seguros. Continuaba, creer en sus profetas y seréis prosperados, en aquellos que hablaban de parte de Dios, y seréis prosperados. Anda en aquello que Dios te está mandando, que te está hablando, y todo te irá bien. Serás como ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Y Dios hace su obra de la forma más sencilla, de las formas al final que dice que al final puso emboscada entre ellos y se mataron entre ellos solos, sin tener que mover un dedo. Lo mismo que salían tus enemigos para ir en contra de ellos, ¿eh? Luego el Señor los confunde y se pelean entre ellos y se matan, y déjales que se maten ahí. Olvídate de ellos. Glorifica a Dios por lo que ha hecho, porque la salvación ha venido en esta mañana a tu casa. Y eso es lo que Dios quería. No caminéis en vuestras fuerzas, sino dar lugar al Espíritu de Dios, a que sea Dios quien haga la obra. Y luego nos sigue diciendo, ¿no?, que Dios reducirá a llanura todo monte. Vemos ahí en Zacarías 4:7. Dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? A ver, ¿qué se va a levantar en contra de los hijos de Dios? Mejor todavía, ¿qué se va a levantar en contra del Rey de Reyes? ¿Qué problema puede venir a tu vida? ¿Qué gigante puede venir a tu vida? Dice, delante de Zorobabel será reducido a llanura. Aquel que se levante en contra de ti, aunque sea como gigante, dice que caerá al suelo y quedará como una llanura, derrotado por completo. Y sabemos que los gigantes caen delante de Dios. Por muy grande, dice, contra más grande sea, mayor es el golpe de la caída. Y todo esto no por nuestras fuerzas. Cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de todo es por gracia. Es un regalo de Dios, por fe. Dice, para que nadie se jacte. Para que no puedas decir que tú te libraste por ti mismo, porque tú eras fuerte, porque tú eras sabio, porque tú eras lo que tú quieras, el más guapo del grupo. No. Sino porque Dios estaba contigo y te lo regaló, le plació darte la victoria, derribar tus enemigos, tus gigantes, porque Dios escoge bien a los hombres y mujeres para hacer grandes cosas. Dice, cuando hay un gigante, cuando hay un imposible, dice que Dios escoge bien a quién va a utilizar para derribar ese gigante, esa montaña, dice, la hará llanura. Y cuando digo que escoge bien, digo porque los hombres miramos al final las capacidades, lo visible. Saúl dice de que salía un codo de la cabeza del resto y que aparentaba ser rey, pero no valía. Dios dice de que mira el corazón, no mira lo visible, lo que tú miras. Tú miras lo de afuera. Pero Dios, en cualquiera, en el que menos pienses, puede utilizarlo para derribar gigantes.
aquí entre nosotros, el que menos, el más calladito, el que aparenta así, que aparenta que es medio cristiano. Ese puede ser el que Dios utilice. Porque los demás nos fijamos en lo humano, en las fuerzas, en los ejércitos, en las capacidades humanas. Pero el Señor dice, lo único que mira es el corazón. La disposición del corazón. Y vemos desde que Dios escogió lo despreciado, lo desechado de los hombres. Y tenemos la historia de David y Goliat. ¿Cómo no hablar de este gigante? Y cómo no hablar de David. Hasta su propio padre lo tuvo en poco para que sería el ungido. O sea, aunque era su hijo, le tuvieron que repetir, pero ya no tiene más hijos, y casi como que iba a decir que no, y se acordó, dijo, bueno, sí, uno, pero va a ser que no. Porque ese es hijo, pero como que no daba la talla de hombre, ¿no? Para que sería el ungido. Fue despreciado naturalmente, no tendría, por decirlo, cualidades como para ser rey. Visibles estoy hablando, porque fue desechado por su propio padre. Qué dolor que ni tu padre crea en ti. Algunos, ¿no? Algunos hemos vivido iguales esas circunstancias que ni nuestro padre no ha creído en nosotros. Pero buena suerte que el Señor creyó en nosotros. Amén. Para vergüenza de muchos, pero Dios cogió de donde no era para hacer grandes cosas. Pero esa es la situación. Sus hermanos, dice de que fue David allí a llevarle los panes y los quesos, y los viene allí la guerra, no, allí 2 ejércitos, los filisteos, Israel, y allí que va David como el que va de fin de semana, ¿no? Al campo, con los quesitos y con los panes. Venga, que os traigo aquí el almuerzo. Y los otros le empiezan a reprender y le dicen, ¿qué haces tú aquí? ¿No te das cuenta que esto es cosa para hombres? Eso es lo que le estaban diciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra mirada está puesta en lo que aparentamos, en lo que los demás ven. Es un cristiano, ahí sí como ora. Ahí cuando empezamos a ver lo de afuera, que no digo de que esté mal. No está mal si hay algo dentro. Es la apariencia, es lo que tengo, es lo que puedo, es lo que soy, es lo que sé. Pero Dios al final dice, yo lo que miro es lo profundo, el corazón. Yo no necesito de grandes herramientas o de grandes personas para derribar los gigantes. Porque no es la persona quien pelea, sino soy yo. Y vemos de que David sabía en quién había creído. El único de que no tuvo miedo. Y no es porque era mejor que otros, sino porque conocía quién era Dios. Conocía cuando venía el león o el oso y se llevaba a uno de sus corderos que salía detrás de él, lo cogía de la quijada y que lo mataba. Y decía, de la misma manera que el Señor, no yo, con mi fuerza. Y dice, de la misma manera que el Señor me ayudó con el oso y con el león, de la misma manera el Señor me entregará a este filisteo incircunciso. Porque Él es el que hacía la pelea. Porque Él era el que mataba al oso y el león. Y fue el único que se atrevió a ir delante de ese gigante. Y cuando dio ese paso de ir delante del gigante, dice de que allí estaba Saúl y le quiso poner una armadura humana, carnal.
Pero con las armas carnales muchas veces no son más que impedimentos para que fluya el Espíritu de Dios. Cuando queremos hacer en nuestra fuerza, sea lo que sea, al final muchas veces eso no nos hace más que impedir. Dice de que David no podía ni moverse, no sabía pelear con ella porque no estaba acostumbrado a pelear con esas armas. Ya nos podría pasar a nosotros que no estaríamos acostumbrados a pelear con armas humanas. Que nos sentiríamos raros cuando cogeríamos un arma humana. Y dice que la desechó. Si tú quieres coger o te ponen un arma humana, deséchala. Por mucha armadura, por mucha espada que sea, como si es del rey. Deséchala, porque no te va a ser más que un impedimento para poder vencer a tu enemigo. Y David dice que peleaba, sabiendo de que era Dios quien peleaba. Su única protección era el Señor. De la misma manera dice de que me libró del oso y del león, me librará de este incircunciso. Y Dios le dio la victoria. Mira, por mucho que el enemigo venga, te insulte, ladre, te intente morder, blasfeme contra Dios, eso es lo que hacía Goliat. Eso es lo que hacía. Maldecía, blasfemaba contra Dios, se reía de David. Pero tú vienes a mí aquí con palos, y blasfemaba, dice que blasfemaba. Pero fíjate lo que le dice David. Tú vienes a mí con armas carnales, con tu fuerza, con tu ejército, con tu armadura, con tu metro de tamaño, tus músculos. Dice, tú vienes a mí con armas carnales, porque el enemigo sí viene con armas carnales. Pero decía, pero yo voy a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al cual tú has provocado. Y decía, y te mataré y te cortaré la cabeza y la daré de comer a las fieras del campo y a las aves del campo. Al final su confianza estaba puesta, no en las armas carnales, sino de que Dios era el que iba a pelear, que la batalla era de Dios. Y ya, hoy te entregará el Señor en mi mano. Qué confianza es la que tenía. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda la tierra, al final lo que le estaba diciendo es de que sabrá, ¿no? Fijaros cómo lo resalta, de qué manera. Dice, el Señor no salva con espada o lanza, sino dice, y sabrá toda esa congregación que Jehová no salva con espada o con lanza. Porque de Jehová es la batalla. Ni con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Es el que vas a poder ir venciendo todos estos enemigos. Porque del Señor es la batalla. El Señor nos trajo a su casa. Dice que no había muros, que fue nuestra protección, quitó nuestro pecado. Y qué bonito, el otro día nos sentíamos y decíamos, qué bonito, qué sensación poder tener esa relación con Dios sin ningún tipo de condenación. Pero claro, había que continuar avanzando. No fue un día, una experiencia bonita, sino que había que continuar día a día, construyendo ese templo. Y los enemigos iban a estar ahí. Y necesitamos fuerzas. Porque, como decía Josafat, Señor, veo que no soy capaz, que no tengo fuerzas. Y el Señor sabía de que nos iba a faltar fuerzas. Y el Señor nos dice, no pueden ser fuerzas carnales. No podéis ir en vuestras fuerzas. Sino tiene que ser el Espíritu Santo el que vaya peleando cada día las batallas por ti. Como le decía Pablo, aprende a descansar en mi gracia. A ponerte cada día en mis manos. Dice, porque nuestras armas no son carnales. Pablo a los Corintios les decía, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para destrucción de fortalezas. Nuestra arma no es carnal, nuestra arma no es nuestras fuerzas, sino nuestra arma es el Espíritu Santo que va peleando su batalla por nosotros y dándonos la victoria. Porque Él dijo de que Él estaría con nosotros todos los días, en todo momento. Y que Él sería el que reconstruiría ese templo. Nosotros solamente tenemos que hacer, ¿qué? Mirar a Dios. Estar quieto, dejar que sea Él el que pelee la batalla. Alabarle al Señor. Glorificar su nombre. Y dejarle que sea Él el que pelee la batalla. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Sabiendo que Él tiene cuidado de ti. Que Él peleará por ti. Y que te dará la victoria. Amén. Vamos a orar. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.